¿Para qué sufrimos? ¿Nota usted la diferencia? Porque la mayoría no dice para qué, sino por qué. Hay una leve distinción ahí. En el dolor hay motivos, propósitos y, por supuesto, consecuencias. En la perspectiva bíblica, el dolor es parte de un proceso intencional que Dios utiliza con diversos objetivos. La Biblia está llena de ejemplos de sufrimiento, de dolor. Yo hago distinción entre dolor y sufrimiento. Cuando nos tocan los tiempos difíciles, nos hacemos muchas preguntas. Y hay preguntas que quedan mucho tiempo y no alcanzamos a tener la respuesta que deseamos. También nos aferramos a los recursos que vamos adquiriendo en nuestra vida. Hablamos de los creyentes que son recursos espirituales. En algunos casos hay recursos para bien, en otros recursos para mal. Porque la gente dice, ¿y dónde está Dios cuando pasaba esto y lo otro? Porque piensa que Dios tiene que hacer conforme a su deseo, conforme al sentido común de las personas que no conocen al Señor. Y déjeme decirle algo, Dios obra como Él quiere, como Él ha determinado. El hombre no es quien para torcer la voluntad soberana del Creador. Hay un problema de conexión de nuestra voluntad con la voluntad del Señor. Entonces, yo ya no puedo seguir. Escucho esta frase, ¿no? Hasta acá llegué. Ya no tengo fuerza. ¿Quién de nosotros dijo ya no tenemos fuerzas? Estamos al mínimo. O alguien dijo ya no vale la pena seguir intentando. No sé cómo seguir y cosas como esas, ¿no? En medio del dolor y el sufrimiento, las reacciones son muy dispares, son muy distintas en las personas. Algunos crecen, maduran espiritualmente, pero hay otros que reniegan con Dios. Hay otros que le dan pelea a Dios, se ponen en contra, no aceptan lo que Dios está permitiendo o lo que Dios está haciendo. Efesios capítulo 6, esos 10 versículos, del verso 10 al verso 20, nos habla a los hijos de Dios de apropiarnos de herramientas espirituales y de una lista bastante interesante ahí. Cuando nuestra vida, la salud, la familia, el trabajo, los seres queridos y otros proyectos de vida se ven afectados, nos cambia las prioridades a veces de ahí en adelante. Y nuestra vida, en algunos casos, nunca más vuelve a ser la misma. No hay un regreso. Tenemos deseos de que nos fuera como era antes, pero no hay manera de regresar. Los tiempos cambiaron, la edad avanzó, las circunstancias son diferentes, así que no podemos volver a repetir, ¿sí?, el contexto en su totalidad en cuanto a la historia, en cuanto a nuestro pasado. La muerte es uno de nuestros grandes enemigos a vencer, más difíciles de comprender en nuestra existencia en esta tierra. No es sencillo comprender y aceptar que la muerte en los hijos de Dios es nuestro puente hacia la eternidad. Sin fe es muy difícil afrontar el dolor porque no hay esperanza. Cuando hay fe, hay esperanza. Y la esperanza no es algo que ojalá que suceda, sino es algo que va a suceder. Por ejemplo, la esperanza que tenemos de que el Señor nos venga a buscar no es algo que ojalá suceda, no, es algo que va a suceder. El ser libres, el ser sanados, dice la palabra del Señor a través del profeta Isaías, que en Él fuimos nosotros curados, sanados, de manera integral. No se refiere exclusivamente a la sanidad física, sino a la sanidad del corazón. Es una experiencia espiritual y el pecado causa heridas en nosotros. ¿Qué hace el Señor? Nos cura, nos hace libres del pecado, del poder del pecado y de la condenación del pecado. Entonces, al no haber esperanza, escuche esto, la incertidumbre del mañana es peor que el sufrimiento actual.
Si yo estoy sufriendo, estoy en una situación dolorosa y estoy sufriendo, hay algo que me causó un dolor y estoy sufriendo por esa herida, por ese dolor, pero no tengo esperanza, la incertidumbre agrava esa circunstancia, porque yo no sé cómo se va a resolver y no tengo esperanza de un mañana. Por eso, en las salas velatorias, cuando se despiden los seres queridos que no conocen al Señor, las familias y las personas que no tienen esperanza, el dolor es inconmensurable. Y más aún cuando en la conciencia se sabe que no se obedeció al llamado al Señor las veces que el Señor ha dado las oportunidades. La fe juega un rol muy importante en el sufrimiento, en medio del dolor. En medio del dolor, nuestra actitud es muy importante. Escuche, el dolor es inevitable. No puedes evitar los desiertos. No puedes evitar la soledad. No puedes evitar la incomprensión. No puedes evitar muchas circunstancias que causan un dolor en tu corazón. Pero tú eliges cómo y hasta cuándo sufrir a causa de ese dolor. Nosotros elegimos cómo reaccionar. Nosotros elegimos cómo vivir en medio de la adversidad. Esto afecta la intensidad y se prolonga en el tiempo. Nosotros elegimos seguir viviendo en la oscuridad o ir y buscar al Señor, buscar esa luz admirable que hace retroceder toda desesperanza, todo desconcierto, que disipa dudas y nos da seguridad. La esperanza en Cristo nos da seguridad, nos da certeza. Cuando hay fe, las grandes promesas del Señor son como un bálsamo sanador, reconfortante para nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, Mateo 28:20. No te dejaré, no te desampararé. 3 veces lo cita la palabra del Señor. No te dejaré, no te desampararé. Hebreos 13:5, Josué 1:5 y Deuteronomio 31:6. Jesús en sus últimas palabras le dice a sus discípulos, a su entorno íntimo: en el mundo van a tener ¿qué? Mira la palabra que utiliza, aflicciones. No dice dolor y sufrimiento, dice aflicciones, como un nivel más profundo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confiar. Y Jesús le dice, me miran a mí porque yo he vencido al mundo. Mundo acá es el sistema que te oprime, que lo utiliza el diablo y utiliza a los demonios, y los demonios utilizan a las personas y utilizan las circunstancias, porque en medio de la prueba los demonios también operan para alejarnos del Señor. Pero en Cristo las pruebas nos fortalecen. El objetivo de las pruebas no es, eso diferencia la prueba de la tentación. El diablo no prueba, el diablo es el tentador, no es el probador. Y quien nos prueba es el Señor. No para saber el Señor quiénes somos nosotros y qué vamos a hacer, porque Él ya lo sabe. Las pruebas son para que nosotros aprendamos a gozarnos, a depender de Él. Y por lo menos 35 objetivos que nos lo vamos a compartir hoy. Pero la Biblia es muy rica en este sentido. Objetivos y propósitos de las pruebas. No hay nada librado al azar. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Habla de los ríos, habla de perder el control de los pies. Y los pies habla de dirección, de tener un norte. Estoy desorientado, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé para dónde ir. El río me está llevando, hay algo que me está llevando, la circunstancia me lleva. ¿Qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Pero es interesante que después dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Pero puede ser que vas a sentir el calor. El fuego es un nivel de aflicción mayor que la del agua. Mayor que la del agua. Porque quien nada, dijo alguien, nada en el río. Pero quien nada no puede evitar quemarse. Ahora el Señor dice, no te quemarás. Qué cosa interesante. Ahora nos dice, no vas a pasar por el fuego, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por el río. Ni la llama arderá en ti.
Aunque andes, el Salmo 23, el verso 4, aunque andes en valle de sombra y de muerte. Es un lugar difícil, dolor. Alguien dijo, se olfatea la muerte. ¿Qué dice el salmista? No voy a permitir que el miedo me paralice. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Presencia de Dios. Pablo está orando y él es explícito, dice 3 veces le pedí al Señor por este aguijón en la carne, un problema de salud personal. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la tercera? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, mire la palabra, se perfecciona. ¿Dónde? En la debilidad. Debilidad es limitación humana. ¿Qué quiere el Señor? Que aprendamos a depender de Él. ¿Le faltó fe a Pablo? Escuché esta barbaridad, por eso lo menciono. Esto es 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Bienaventurado, Santiago 1, 12. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que persevera bajo la prueba. Que persevera es que permanece, que tiene constancia. Porque una vez que ha sido aprobado, dice Santiago, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Una de las 5 coronas que habla la Biblia. El salmista escribe el Salmo 119, el verso 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, mire esta expresión, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Qué es lo que sostuvo? Las promesas del Señor. ¿Dónde? En su palabra. Pero habla de deleite, no es aprendí de memoria. No. ¿Por qué me deleito? Porque yo creo que lo que el Señor dice en su palabra, no es algo que ojalá ocurra, no es algo que ocurre. Es certidumbre de fe. Pues, volviendo a Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. Pues esta, mire que dice, aflicción leve y pasajera, nos produce en nosotros un eterno peso de gloria. Mire el contraste que hace. Esta leve tribulación momentánea de la vida es pasajera, va a pasar rápido, no es para siempre. Y esta circunstancia produce en nosotros un peso de gloria que es pasajero, no, es eterno. Nos prepara para la eternidad. ¿Pero por qué nos prepara para la eternidad? ¿Porque allá vamos a ir a sufrir? No, allá no vamos a ir a sufrir. Nos prepara la eternidad porque nos enseña a mirar al Señor, a depender de Él, a ser humildes. Dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 4, enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, allá no hay dolor, no habrá más duelo, dice otra versión, ni clamor. Porque las primeras cosas pasarán. ¿Cuáles son las primeras cosas? La de nuestra vida aquí. Romanos capítulo 8, verso 18 dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una religión en base a un eslogan y dice, pare de sufrir. Yo le pregunto, ¿hay mucha gente en esa religión, sí o no? Claro, porque nadie quiere sufrir. Ahora, ¿es esa la voluntad del Señor? ¿Es ese el Evangelio? Yo le pregunto una cosa así rápida. Los héroes de la fe, ¿qué piensa usted? ¿Por qué son héroes de la fe? ¿Porque lograron no sufrir? ¿El Señor no sufrió? ¿Se da cuenta? ¿Los apóstoles no sufrieron? ¿Los discípulos no sufrieron? ¿Los patriarcas no sufrieron? Piénselo. En todas las promesas notamos que el Señor nunca, escuche esto, nunca evita el dolor. Nunca. Pero Él está para acompañarnos en el proceso. Es una de las escuelas más duras, pero escuche, pero más eficientes. Más eficientes. Su presencia cambia totalmente la perspectiva del sufrimiento. Su presencia nos encamina a su propósito, a sus objetivos. Y sabemos que a los que amamos a Dios,
¿Qué dice ahí? Todas las cosas nos ayudan a bien. La ciencia, la psicología no puede comprender, no puede explicar eso. Eso es por la fe, hermano. Si usted está tratando de razonar, no lo va a comprender. Pero ¿cómo esto y cómo lo otro? Y sí. El sufrimiento nos permite identificarnos con los que sufren y ser empáticos. Esa palabra usted no la va a encontrar en la Biblia. Pero déjeme decirle, ser empáticos es la capacidad de comprender las emociones, los pensamientos y las situaciones de otra persona, poniéndose, ¿sí?, en su lugar sin juzgarle, sin condenarle. Es acompañarlo en el proceso, ser empático. La Biblia nos da ejemplo. ¿Qué dice? ¿Llorar con quién? Con los que lloran. ¿Reír con los que ríen? No todo el día tienes que estar llorando, no hace falta. ¿Se da cuenta? Eso es empatía. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias. Mira la expresión. Padre de las misericordias, que no te da lo que tú mereces. Esa es misericordia. Y Dios de toda consolación. Hay gente que no cree que Dios le va a consolar y espera que el tiempo le traiga consuelo. El tiempo no consuela, hermano. Pero Dios sí consuela. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Habla de la iglesia. ¿Quién nos consuela? No es el tiempo, es el Señor. ¿Para qué esto? Y ahí hay un objetivo. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por el Señor. Eso te da autoridad, no solo moral, sino espiritual, porque has atravesado también el valle de sombra y de muerte. Cuando ves que a otro le toca, pues le dice, no tengas miedo, el Señor está contigo. Yo lo experimenté y es una realidad. No son solo lindas frases poéticas, no, es una poderosa realidad. Cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestras dificultades, estamos siendo equipados por el Señor. ¿Sabe para qué? Para ayudar a otros también. Usted dirá, pero yo no soy maestro, no soy predicador. No interesa. Como padre, como madre, como ciudadano, como hermano en Cristo, como joven, el Señor quiere utilizar tu vida para ayudar a otros, para consolar a otros, para bendecir a otros. Nunca renuncies al Señor en medio de la dificultad. No estás solo, no estás sola. Dios no te abandonó. Hay un plan, hay un propósito de parte del Señor. La comunidad, la familia, los seres queridos, la iglesia es muy importante para el acompañamiento y la contención adecuada. Hay veces que el Señor permite que estemos más distantes. A veces tenemos conocidos que nos gustaría tenerlos cerca para poder verlo, visitar, acompañarlo, llevarle un vaso de agua, no sé, un trámite en algo que necesitan. Pero el Señor a veces permite que las circunstancias sean distintas, porque cuando Dios te toma para un proceso arduo, profundo, muchas veces los seres humanos ya no podemos intervenir más que con la oración, porque Dios se encarga del asunto. Por eso es importante, cuando es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia, de abrazar las herramientas que el Señor nos da por medio de la fe, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuándo? ¿Durante la batalla o antes de la batalla? ¿Qué cree usted? Para que podáis resistir, ¿cómo? Resistir firmes. No es la gracia de Dios sobre nosotros para que vivamos tambaleantes, dudando, dubitativos. Un día voy, 10 no voy, sí voy. No, resistir firmes. Eso glorifica al Señor. A pesar de, seguimos. Constancia, perseverancia. Dios se glorifica ahí. La estrategia del diablo siempre será, uno, aislarte. ¿Te pasó algo? Te aislas. Y esto no va a sonar como un versículo bíblico, pero cuando te aislas, perdés. Hay valles de sombra de muerte que hay que transitarlo en la soledad, entiendo, pero no te aísles de la comunidad, no te retires de la iglesia, no tomes distancia del consejo bíblico. A eso me refiero.
La iglesia está para algo y está por algo y cumplimos una función. El hecho de darte la bienvenida, que te digan, oramos por vos, hermano, te tiene que servir para algo en la fe. De hecho, que sirve. Yo lo creo que sí. No es en vano nuestras oraciones. Aunque no logre el objetivo que deseamos como seres humanos, que deseamos sanidad, que deseamos vida, y si todo eso el Señor hiciera, nunca más se muere más nadie y se sanarían todos los enfermos. ¿Ocurre eso? No. La gente se sigue muriendo. Es más, no sé si le pasa a usted, pero los visitadores de hospital, la mayoría de la gente por la que nosotros oramos a ver qué le pasa a esa gente, se muere. ¿Alguien quiere pedir oración hoy? La mayoría de las personas que nos piden oración se mueren, porque nosotros también vamos a morir. Alguna vez se mueren, quizás ahí no, y gloria a Dios. Si hay milagros, pero se mueren. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. El pecado no solo afectó al ser humano, sino que afectó la naturaleza. Por eso la Escritura dice que la naturaleza gime, la creación gime. No está en su estado óptimo, original. Hay dolor, hay desequilibrios en la naturaleza. Antes no era así. El ambiente donde Dios puso a Adán y a Eva era un ambiente, escuche, perfecto. Y el pecado lo destruyó. La desobediencia del hombre lo destruyó. Entonces nosotros sufrimos calor, frío, cansancio, dolor en el cuerpo y una larga lista de cosas que para nosotros son de connotación negativa. En ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares. Quiero aclarar esto, no tiene que ver con maldición generacional. No. Todo sufrimiento es consecuencia del pecado, todo, absolutamente todo. Pero hay ocasiones que, por ejemplo, los hijos sufren la consecuencia del pecado de sus padres. Si es ladrón, si es borracho, si es un adicto a los estupefacientes, si su madre sí ejerce la prostitución, juego clandestino, les puedo dar una lista larga de cómo los hijos sufren las consecuencias del pecado de sus padres. Los pequeños, los bebés, sufren la miseria, la pobreza, la indigencia, la falta de atención, de cariño por el pecado de sus padres. Afecta a sus seres queridos y los hijos sufren las consecuencias. Otras veces sufrimos porque otras personas atentan contra nosotros. A ver, Biblia. Jesús fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido por Saúl. Abel fue asesinado por su hermano Caín. Sufrimos porque, otras personas pecan contra nosotros. Pero también tenemos que admitir que nosotros podemos hacer sufrir a otros también. Podemos pecar y hacer sufrir a otros. El gran dolor del pecado es, yo ofendí a Dios. Y eso causa un sufrimiento a mí, pero también, no solo dolor a Dios, sino dolor a otra persona. Entonces, con frecuencia sufrimos muchas veces por nuestro propio pecado, nuestras malas decisiones, y nos cuesta asumir esa responsabilidad. Alguien que se embriaga, toma el vehículo en estado de embriaguez, ocurre un siniestro vial, imagínense, en el área del transporte, del motorman, el maquinista, ¿sí?, que está conduciendo un tren. Imagínense un piloto de avión, el desastre que causa, y después, no lo vi, no sé qué me pasó, ni cuenta me di. En vez de frenar, aceleré y causó quizás un estrago, la muerte de otra persona. Y eso va a traer consecuencias. Entonces, no voy a ir y enojarme con Dios por esta situación. Dijo alguien en el siniestro ese, dos personas perdieron la vida y me hicieron juicio. Y el diablo me quitó todo. No, hermano, es la consecuencia de tu decisión, de no estar atento.
Ojo. Ahora, cuidado también porque tratar de justificar toda adversidad como fruto de algún pecado cometido es un error que puede generar mucho dolor y sufrimiento en las personas. A vos te pasa esto por algo. Sí, es por algo, pero no es por tu decisión ni por el pecado de tus padres. No. Cuidado con eso. No toda enfermedad es consecuencia del pecado. No todo sufrimiento es consecuencia del pecado personal o de la familia. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Era una criatura. La pregunta de los religiosos no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo que pecó si todavía estaba en estado de inocencia? ¿Cómo que este pecó? ¿Dónde pecó? ¿En el vientre de su madre? Una barbaridad. No, dijo Jesús, no pecó ni este ni su padre. Está diciendo, ¿que acaso los padres no tenían pecado? Sí, pero está diciendo, esa enfermedad no es como consecuencia de su pecado ni del pecado de sus padres, sino que está así, Dios lo permitió así, porque Dios quiere mostrar su gloria. ¿Qué cree usted? ¿No sigue pasando eso? Claro que sigue pasando. Eso está en Juan capítulo 9. Sufrimos para la gloria de Dios. Es una realidad muy difícil de aceptar, especialmente ahora que se ha popularizado un cristianismo espurio que solo ofrece bienestar y prosperidad. Todo para adelante, todo sobre rieles. No se habla ni se enseña del sufrimiento. Pasa algo malo, te faltó fe, hermano. No es lo que enseña la Biblia. No es eso. El propósito, sí, tenía que ver en este caso de Juan 9, serviría para mostrar el poder y la obra de Dios a través de la curación que se detalla, como dije, en Juan 9, verso 3. Escuche el ejemplo maestro. La agonía del Señor en la cruz no tuvo que ver porque Jesús pecó. Él no sufrió porque Él pecó. Él fue a la cruz, al madero, siendo ¿qué? ¿Pecador o inocente? Inocente. ¿No sufrió acaso? Claro que sufrió. Él oró, ¿le faltó fe? No le faltó fe. Había algo que estaba por encima de la oración, de su voluntad, y él lo sabía bien. Por eso en Getsemaní dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Que Él sufriera, que Él padeciera, y no solo eso, sino que muriera, y de una manera cruel. Tuvo que ver con nuestro pecado, pero también con la gloria del Padre. ¿Por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? Sufrimos, escuche, para nuestra santificación. ¿Cómo? Sí. Cuando dice ser santo porque yo soy santo, pues vamos a sufrir. Sufrimos. Dios nos salvó, no nos salvó para dejarnos así como estábamos, ni como estamos ahora, no, sino para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos. Él nos va formando conforme a la imagen de su Hijo. Cada día, su objetivo es cada día que nos parezcamos más al Señor. Y una manera de hacerlo es a través de las tribulaciones. Y el apóstol Pablo experimentó esto personalmente. Y él dice algo muy interesante. Y no solo esto, Romanos 5, versos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es decir, estoy contento porque estoy sufriendo? ¿Usted vio un cuadro que dice, estoy feliz porque puedo sufrir? Es una coherencia. Lo van a internar si usted llega a decir eso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, aquí hay certeza, mire, sabiendo que la tribulación produce, acá dice paciencia, pero es constancia, perseverancia, es madurez, crecimiento. Y la paciencia, dice esta versión, un carácter probado. Y el carácter probado que produce esperanza, es certeza. Romanos 5, esta es otra versión, versos 3 y 4. El carácter es el fruto de pasar por la aflicción, la formación de lo que somos. Es el resultado de todo lo que pasó ayer.
¿Podés cambiar tu historia? No, pero Dios utiliza nuestra historia para lo que somos hoy y lo que el Señor quiere hacer mañana con cada uno de nosotros. Vivamos con propósito, pero los propósitos del Señor, planes del Señor. Salmo 119, el verso 71 dice, bueno es para mí ser afligido. Mira lo que dice el salmista. Bueno es para mí ser afligido. Es como orar, Señor, mándame alguna aflicción, por favor. Qué tremendo esto. Y está el objetivo, dice, para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo? No, yo prefiero ir al seminario, al estudio bíblico, a la capacitación. No, aquí dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Así que, cuando yo oro para que los hermanos aprendan la palabra, yo me acuerdo de este salmo. No le deseo mal a nadie, pero que la voluntad de Dios se cumpla. Y lo importante es que aprendamos la palabra del Señor. El dolor nos lleva con frecuencia a humillarnos, a buscar la presencia del Señor. Nos enseña a obedecer, a perseverar, a ser constantes. Pero hay algo que a veces perdemos de vista. Y sin querer nos convertimos en referentes para otros. El sufrimiento también puede ser una forma de disciplina. ¿Sí? Una forma de disciplina. Es para su corrección que sufren. Eso está en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Porque el Señor disciplina a sus hijos. A los que ama, ¿qué hace? Los disciplina. Y la disciplina causa dolor circunstancialmente. Pero uno aprende. Con disciplina se aprende. Cuando un hombre dedica todo su tiempo y su pasión al trabajo en vez de la familia, ¿sí? Y de repente aparece el Señor, pierde el empleo, se termina el trabajo. Puede ser que Dios, ¿sabe qué está haciendo? Derribando los ídolos. Ídolo es todo lo que ocupa el lugar que a Dios le pertenece. Entonces el Señor lo derriba, lo deshace. ¿Para qué? Para ayudarte a qué? A reajustar tus prioridades, para que ordenes tus prioridades. Nada es más importante que la vida, que la salud, que la salvación. Escucho de las personas decir, después de que pasan circunstancias muy difíciles. Es decir, hay un reordenamiento de prioridades. Pero mucha gente, su prioridad, dice, ¿amás a tu familia? Sí, amo a tu familia. ¿Cuánto tiempo estás con tu familia? ¿Tenés tiempo de calidad con los tuyos? No, no tengo tiempo. Pues entonces hay algo que no es coherente. El estrés financiero produce también un sufrimiento. Pablo habla de ese aguijón como ya mencioné. Ahora, en Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3, hay un texto tremendamente interesante ahí. Mire, y te acordarás todo el camino. Es imposible que te olvides de esto, le está diciendo Dios a Israel. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años. Hay cosas que nos dicen a nosotros que pasaron hace 15 años y ya no nos acordamos. Las experiencias de Israel para con Dios fueron tan fuertes que fueron totalmente inolvidables. Y dice Dios, te vas a acordar de todo el camino por donde el Señor te trajo estos 40 años. Escuche, para humillarte. ¿Para qué? Para humillarte. Dice, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. No es para, repito, ojo acá, no es porque Dios quería saber qué es lo que había. No. Es para Dios mostrarle a ellos lo que había en su corazón. Porque Dios sabe lo que hay. Dios no nos tiene que probar para Él saber, no. Él prueba, permite la prueba para que nosotros aprendamos. Y dice, Él te humilló. Mire, segundo. Y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías. ¿Usted piensa que si no tenían hambre, le iban a dar importancia al maná? Ni se iban a levantar a buscar el maná. Por favor, no lo iban a hacer. No lo iban a hacer.
Dice, alimento que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, porque si los padres hubieran conocido, le hubieran enseñado cómo hacer. No le podían haber enseñado. Es decir, tenía que aprender de Dios mismo con esta experiencia a diario. ¿Qué sigue diciendo ahí? Para hacerte entender que el hombre no vive solo del pan, sino que vive de todo lo que procede, de toda palabra que procede de la boca del Señor. Si el Señor te dijo, yo te voy a sostener, bueno, Él te va a sostener. No es por el pan, Él te va a sostener. Si Él te dice, yo soy tu sanador, no es el médico, es Él. ¿Que puede utilizar un médico? Claro, pero es Él tu sanador. ¿Podemos decir amén a esta palabra? Objetivo acá, el sufrimiento nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Un hermoso himno dice, el mundo no puede ser mi hogar. No puede, no cumple las condiciones. Estamos de paso. A los cristianos por ahí más prósperos, de buen pasar en la vida, les puede resultar más difícil anhelar el cielo, ¿o no? ¿Sabe cuántas veces en situación de vulnerabilidad los hermanos me dijeron, ore para que el Señor ya me lleve? ¿Alguien aquí está orando así? Quiero vida, quiero sanidad, quiero restauración, quiero prosperidad, quiero éxito, quiero milagro de multiplicación. Que Dios me bendiga, pero todavía no me quiero ir al cielo. Una vez hablando con hermanos muy conocidos, muy allegados míos, lo voy a visitar, estaba en terapia, y quien lo cuidaba, uno de sus afectos más íntimos, llego, digo, bueno, buenos días, ¿cómo están? Y bueno, me hace así, acá está, el que quiere ir al cielo, pero no quiere morir. Ese mismo día murió, a las 3 horas después. Llegué a tiempo, charlamos una hora, oramos, y hoy yo lo llamo, le digo, ¿te acuerdas cuando dijiste, acá está el que quiere ir al cielo, pero no quiere morir? ¿Vos estás preparado? Hice un silencio bien largo, porque lo dijo en tono de broma. Pero 3 horas después, ese hermano fue a la presencia del Señor. Claro, es natural, peleamos con la muerte. Queremos vivir y eso está bien, hermano, no es malo. Pero entendamos que alguna vez vamos a morir. Aunque oremos con lágrimas, que no, alguna vez vamos a morir. En la tierra hay mucha gente que no quiere ir al cielo, ¿no? Por ahora no. Entonces, pero también hay gente que no ve la hora de ir al cielo porque están sufriendo en extremo. Así que Hebreos 11 son esos fieles anónimos que fueron torturados, no aceptando su liberación a fin, dice el escritor, de obtener mejor resurrección. ¡Qué tremendo es, hermano! ¡Qué tremendo! Insultos, azotes, cárceles, cadenas, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, fueron muertos a espada, anduvieron de aquí para allá errantes. El desarraigo produce cosas muy fuertes. Destituidos, afligidos, maltratados. Y hay una frase muy poderosa, de los cuales este mundo no era digno. Oh. El dolor y el sufrimiento y los padecimientos nos ponen en un nivel espiritual de excelencia que la ciencia, que el mundo y que nuestra humanidad no puede comprender. Imposible. ¿Estás sufriendo, hermano? Dale la gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago? Tenga el gozo más grande que existe. Porque es un privilegio y una oportunidad para crecer, para aferrarte al Señor. Y Dios se va a glorificar. Dios está a tu lado. Dios no te abandonó. Dios no te dejó. No es que el diablo metió la cola. Dios está en los detalles. A Él sea la gloria. Primera de Pedro se dirige a los cristianos que estaban sufriendo. Primera de Pedro 1:6. Y les anima a las pruebas, recordándole que el sufrimiento tenía un propósito, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece. El oro perece, pero la fe no.
aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, tenga un resultado positivo. Gloria y honor, dice, en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Y después Santiago, tengan por sumo gozo, el gozo más grande. ¿Cuándo? Cuando ustedes se encuentran en distintos tipos de pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce constancia, perseverancia o paciencia, dice ahí. Después más adelante dice, para que seáis perfectos, perfecto es maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que si no querés sufrir, si evitas el sufrimiento a toda costa, siempre te va a faltar algo. ¿Cómo el Señor nos completa? A través de las pruebas. A través de las pruebas. Amados hermanos, qué cosa tan poderosa es la palabra del Señor. Y muchas veces nos dice cosas que no queremos escuchar, que nos cuestan aceptar, pero que están en su sola voluntad. Y Él no se equivoca. Renueve su esperanza en el Señor, buscando al Señor siempre, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la gran lista de interrogantes que hoy no tienen respuestas. Él está ahí. No te dejaré, no te desampararé. Nuestra esperanza es un día ir al encuentro, que Él nos espere en los aires. Y desde ese momento, estar para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra certeza como hijos de Dios. Mientras tanto aquí, en nuestras tribulaciones, dejemos que el Señor nos consuele, que el Señor nos ministre. Y ahí tomamos herramientas muy poderosas. ¿Sabe para qué? Para poder ayudar a otros también. Por eso mencioné el texto de vamos a consolar con el consuelo que el Señor nos ha consolado. Y eso no es un deseo, una expresión de deseo, no es cosa que ocurre. Porque si Él dice que el Señor consuela, Él consuela. Él sabe consolar. Él sabe. Él no mira para otro lado. Él está a tu lado. Él está a mi lado. Él está al lado de los que sufren. Dios no los abandonó. Hay un propósito ahí. Aprovecha cada tiempo, cada oportunidad, cada circunstancia que el Señor te regala para estar a cuenta con Él. Para que su nombre sea glorificado. Último ejemplo antes de orar. Una de las vidas más cortas en el servicio registrada en la Biblia tiene que ver con este diácono llamado Esteban. Los lectores bíblicos lo tienen en mente. Hechos. A raíz, por causa de la palabra, no de su testimonio, no de sus malas decisiones, sino de la palabra de Dios. A causa de la predicación, del mensaje del Señor que Esteban estaba predicando, ¿qué pasó? Nunca le tiraron flores, nunca lo aplaudieron, sino que lo apedrearon hasta la muerte. Pero quedó registrado y Saulo de Tarso estaba ahí. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? Él levantó su mirada para mirar ¿qué? A ver quiénes me tiran las piedras. ¿Estoy haciendo la lista? ¿Estoy tomando nota para llevarlo a la justicia? ¿Hizo eso? No. ¿Estoy mirando las piedras? ¿De dónde sacaron las piedras? ¿Tantas piedras? No. ¿Qué estaba mirando él? Él estaba enfocado en el Señor. Y él dijo, yo veo, ¿qué? Los cielos abiertos. Oh, hermano, yo veo todo negro. ¿Qué sale, hermano, en mi vida? ¿Qué sale la circunstancia? Todos están en contra de mí, me dejaron solo. No, hermano. Veo los cielos abiertos. Perdónales. Dicen esa oración. No le tomes en cuenta. Es decir, yo no le guardo rencor porque estoy por encima de las piedras. Estoy por encima de los prejuicios. Estoy por encima de las opiniones de los demás. Incluso todos se me pongan en contra si yo estoy en la voluntad de Dios. Mirando al Señor. Pues aunque me tiren piedras, yo veo los cielos abiertos. Y no guardo rencor a nadie. ¿Qué nivel de excelencia? ¿Es posible? Es posible. Qué tremendo. Que Dios te bendiga. Aferrate al Señor.
Y tu perspectiva sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la adversidad, va a ser totalmente distinto. Más gracias damos al Señor, que nos lleva, ¿cómo nos lleva? De triunfo en triunfo. Y en Él despedimos un olor que es un olor grato. Se refiere a las marchas militares que llegaban con los prisioneros de guerra. Y en esas marchas triunfales, el incienso que se quemaba invadía las tribunas y la gente, los romanos, el pueblo vitoreaba. Era un olor de vida, un olor grato. Vamos a seguir viviendo, sobrevive el imperio romano. En ese contexto se escribe Corintios. Más doy gracias que el Señor, que es nuestro general, nuestro comandante, nuestro jefe, nos lleva en una marcha triunfal. En Él somos más que vencedores. Y hay un olor grato para los que estamos en las filas, enrolados en las filas del ejército celestial. Pero para los otros ese mismo olor es un olor de muerte, porque cuando terminaba la marcha se mataban a todos los prisioneros. Por eso para los otros es un olor de muerte. La fe de Noé condenó la incredulidad del mundo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque es posible ser fiel. Es posible salir adelante en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Es posible. La gloria de Dios se muestra de diferentes maneras. No como el hombre piensa, no como este mundo quisiera, sino como Él quiere. A Él sea la gloria. Estamos en pie, por favor, para orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra clara, poderosa, que llega a nuestra vida, a nuestro corazón, en este amor tan grande con que nos has amado y todos los días, vigente, Señor, en cada una de las circunstancias que nos toca vivir, nos haces ver en tu palabra tus propósitos, tus objetivos, Señor, y que esta tribulación, que estos dolores, que estas adversidades, que estos desiertos espirituales son circunstanciales y pasajeros y que no se pueden comparar con la gloria venidera, Señor, que has prometido a los que te amamos, a los que te somos fieles, a los que seguimos, Señor, en pie. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Señor, que tu gracia no les falte y que puedan abrazar con sabiduría estos principios, estas verdades, estos mandamientos de tu palabra, Señor, como herramientas poderosas para el diario vivir. Y cuando haya pruebas, diversos tipos de pruebas, se puedan gozar, puedan crecer, puedan madurar, puedan perseverar, puedan ser constantes, te sirvan con alegría, caminando con la frente en alto, Señor, emitiendo un olor de vida fragante, un olor de esperanza. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque todavía, Señor, tu luz vence las tinieblas, reprende al devorador, al sembrador de la duda, al padre de mentira y todas sus operaciones de las tinieblas, Señor. Rompe con ese yugo de esclavitud su poder y la condenación del pecado, Señor. Nos has llamado para glorificar tu nombre, Señor, aún en medio de las dificultades. Gracias por estar con nosotros, por estar en nosotros y por acompañarnos en todo momento. Gracias por no abandonarnos aún cuando te fallamos, aún cuando dudamos, aún cuando la noche sea oscura, Señor. Ahí estás tú para ayudarnos, Señor, en cada uno de los pasos que debamos dar, en cada una de las decisiones que debamos decidir tomar, Señor, a diario. Gracias, que con sabiduría podamos avanzar, Señor. En el nombre de Jesús podamos bendecir a otros, Señor, con el consuelo con que nos has consolado en cada una de las tribulaciones, de los dolores, del sufrimiento, de los padecimientos, de cada una de las adversidades. Padre,